Pues ya estamos en cuestión de prioridades, son las 10:01 de la noche. En el debate de investidura de Feijóo, que se está celebrando estos días, poco o nada se habla de cultura. En las intervenciones de sus señorías, ni una sola referencia a la música, a las artes plásticas, a la literatura, pero vamos, que imagino que a ustedes tampoco les sorprende. En cuestión de prioridades, ya saben que nos gusta abordar todos los temas, todas las disciplinas, no todo es política, y por eso hoy hemos invitado al gerente de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, uno de los símbolos más importantes de la cultura de nuestra comunidad, incluso a nivel internacional. Jesús Herrera, buenas noches. Buenas noches. Me imagino que tampoco le ha sorprendido que en el debate de investidura la cultura ni se mencione. Bueno, son temas que se pueden entender o no de primer nivel, pero depende para quién, ¿no? Entonces, bueno, es normal que no entren dentro de ese tipo de discursos, ¿no? Bueno, en los debates políticos en general, la cultura suele ser siempre la hermana pequeña, ¿no? Bueno, es verdad que, por ejemplo, la música clásica es un terreno pues, muy valioso del patrimonio humano, digamos, de la historia de la humanidad, ¿no? Se han dejado unos legados muy valiosos, pero es verdad que lo disfruta un segmento bastante reducido de la población. Bueno, aquí en concreto pues tenemos muchísimo apoyo, hay muchísimo movimiento, también por lo que implica la orquesta, ahora hablaremos mucho de ello, ¿no? O sea que realmente intentamos hacer equipo con cada uno de los ciudadanos y que eso se sienta de cerca como el que le gusta el fútbol o cualquier otra cosa. Pero es verdad que, bueno, poco a poco para que lleguemos a esos niveles. Bueno. Acaban de presentar el segundo ciclo de recitales y música de cámara en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, con 10 conciertos muy eclépticos, formato reducido. Yo no sé si precisamente por lo que decía usted antes, que este tipo de música o la cultura cada vez tiende más a grupos pequeños. Bueno, la verdad es que esto de hacer recitales, de algo un poco más íntimo de lo que estamos acostumbrados, o sea, la Orquesta Sinfónica es un colectivo muy grande, podemos llegar hasta tener 100 personas en el escenario y bueno, y 1.700 y unas cuantas más sí, claro. También en la sala. Y entonces nosotros como desde el Centro Cultural Miguel Delibes y la orquesta pues tenemos que ser a nivel regional un referente, entonces tenemos que tener un poquito de todo y es verdad que muchas de las obras que se escuchan en pequeño formato pues tienen una forma de expresión pues mucho más introvertida o quizá más delicada, pero es muy valiosa, entonces tenemos que ofrecerlo, ¿no? Y entonces pues por eso, aunque congregue a menos gente, no por ello es menos valioso, ¿no? Desde luego testimonios pues muy importantes de la historia de la música. La situación económica que está atravesando este país con bueno, la inflación disparada, los tipos de interés al alza, cuando uno tiene que quitarse cosas, cuando la economía no funciona, parece que los indispensables son otras cosas y lo que uno puede sustituir o prescindir precisamente son el ocio, la cultura. ¿Eso lo están notando también con los abonados, por ejemplo, con los abonos? Bueno, la verdad es que nosotros, por suerte, esto no lo notamos de una forma tan directa, en el sentido de que bueno, la orquesta está viviendo un momento muy bonito y de hecho hemos batido por tercera vez los récords históricos de abonados para todos nuestros conciertos, es decir, un abono completo, alguien que se compra las entradas para cada uno de nuestros conciertos. La primera vez se batió en 2007 con la apertura del Centro Cultural Miguel Delibes, se batió ese récord 15 años después, el año pasado, y ahora se ha vuelto a superar. Entonces, bueno, es verdad que quizá este elemento humano de disfrutar de la cultura después de la pandemia pues se aprecia más, ¿no? Después de habernos visto tan coartados en lo que podíamos hacer o no, y de repente volver a tener acceso a todo esto, pues quizá por eso la gente tiene muchas ganas de venir a compartir esta maravilla con nosotros, ¿no? Y es verdad que a nivel social, a nivel económico, pues hay muchísimos retos, pero nosotros por suerte no hemos notado un impacto demasiado fuerte. Eso puede ser porque permítame que eso diga así, el cliente, el usuario, digamos, que disfruta de estos conciertos de una clase media alta. No necesariamente, los precios son muy accesibles y de hecho nosotros tenemos mucha interacción con el público y hay gente que se dedica a todo tipo de cosas, incluso hay bastantes pues, trabajos pues, o sea, de todo tipo. Uh-huh. Realmente no creo que sea una cosa clasista el venir a un concierto a disfrutar algo que expresa algo muy humano, ¿no? O sea, humanos somos todos y esa música expresa mensajes que son cercanos para todos nosotros. Jesús, vamos a hablar
hablar de algunas novedades de estos últimos meses de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que bueno, son varias las novedades. ¿Cómo ha ido esa primera gira internacional este verano? Han estado en Ámsterdam, Noruega, en Países Bajos, porque esto también es una forma de hacer comunidad fuera de nuestras fronteras. Desde luego, y bueno, hay que decir también que dentro del aniversario del compositor salmantino Tomás Bretón, también a estos lugares hemos llevado su música y bueno, ha sido un descubrimiento para mucha gente, no solo la música de Bretón, sino quizá la propia orquesta, la propia comunidad. Y bueno, y el hecho de que en España haya una orquesta tan buena. La verdad es que las orquestas españolas, pues por una razón o por otra, quizás porque la tradición no viene de tan atrás como como se ha podido desarrollar en Alemania o en Francia, etcétera, pues las orquestas españolas no tienen un peso tan fuerte en el circuito internacional, y el hecho de haber podido ir por primera vez una orquesta española a un sitio como el Concertgebouw de Ámsterdam, una de las grandes referencias mundiales. Estamos viendo imágenes, de hecho, de ese concierto. Sí, la verdad es que eso ha sido una maravilla y todo un privilegio, y bueno, yo creo que también fue un soplo de aire fresco para la gente de Holanda y de Noruega con música española y una orquesta española, ¿no? Otra de las novedades es la joven Orquesta Sinfónica, que bueno, lleva pocos meses, desde Semana Santa pasada, si no recuerdo. Lo que más me sorprende a mí, más allá de lo musical, es su implicación social. Cuéntenos, ¿qué están haciendo? Bueno, la joven orquesta de la OSCIL, la OSCIL joven, pues sí, efectivamente se reunió por primera vez en Semana Santa. Dimos el primer concierto en Ávila, en el lienzo norte, con un lleno absoluto, y después en verano recorrió las 9 provincias, haciendo el ciclo de plazas sinfónicas, presentándose al aire libre con conciertos gratuitos para todo el que quisiese estar por ahí, y reunió pues miles de personas. Realmente es una forma como muy cercana de presentar la música, y después también en el Auditorio de León y aquí en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid pues se presentaron, y efectivamente, como bien dices, hay un formato innovador en el que se articula como estructura dentro del voluntariado. Y entonces pues se colaboran con distintas organizaciones, como por ejemplo el grupo SIFU, que proporciona oportunidades para colectivos con discapacidades, y otros tipos de colectivos que quizá pueden beneficiarse de una forma más allá del disfrute musical, sino como la integración social, la puesta a valor, y bueno, desde luego que nuestras jóvenes generaciones de músicos no solo se nutran de los grandes maestros que vienen con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y de sus profesores, de sus instrumentistas, sino que también desarrollen este lado social mientras hacen lo que mejor hacen, que es tocar música, pues hace que quizá en el futuro pues se tenga una sensibilidad mayor hacia lo que implica pues trabajar para la ciudadanía, ¿no? ¿Es fácil captar jóvenes músicos en Castilla y León? ¿Hay relevo generacional en este sentido? Bueno, la verdad es que el nivel musical ha sido impresionante. Tuvimos unas audiciones en las que tuvimos cientos de solicitudes. Al final escogimos a 120 entre fijos, reservas, invitados. Y había mucha sed de esto. Se llevaba hablando de este proyecto durante mucho tiempo. En su día hubo una joven orquesta de Castilla y León, pero no estaba directamente involucrada con la Orquesta Sinfónica, que son los mejores músicos de nuestra comunidad, ¿no? Y entonces pues el hecho de que por fin ellos puedan ser mentores pues, de estos jóvenes, pues se acogió con muchísima ilusión. Hace casi un año ahora se nombró al nuevo director de la Orquesta Sinfónica, Thierry Fischer. ¿Cómo se ha adaptado? ¿Cuál es el balance que hace de él? Bueno, la verdad es que ya se empiezan a ver resultados, no solo a nivel... No son resultados inmediatos, ¿no? Esto es como un entrenador de fútbol, esto tarda mucho tiempo, o sea que realmente es un trabajo que tiene que ser muy constante como para que se vea el resultado. Y es verdad que concierto tras concierto la orquesta cada vez suena mejor. Yo creo que también esto influye en el hecho de que haya tantos abonos. Es verdad que con la pandemia pues la gente se frustró mucho, pero es que realmente la orquesta está viviendo un momento muy bonito, se está posicionando a un nivel muy alto, y entonces la gente lo nota, y quien quizá antes
compraba una entrada o compraba un pequeño abono de 6 entradas, ahora están comprando todos de golpe. Y entonces, bueno, esto ya se nota en que realmente hay un proyecto artístico pues, muy sólido. Y después también el hecho de haber podido acceder a entornos como el Concertgebouw de Ámsterdam y Noruega y todos los proyectos futuros que se van a ir anunciando poco a poco, pues eso es fruto de la seña de garantía que tiene el contar con un maestro de este nivel. 32 años lleva tocando la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, ya ha llegado casi a la madurez o juventud ya madurita, ¿no? No sé si viven en esos momentos su época dorada, pero ¿cómo se puede seguir creciendo y sobre todo si tienen el respaldo institucional para poder hacerlo, ¿no? Para poder seguir avanzando? Desde luego esto de compararlo con una edad humana tiene su sentido, porque es verdad que todos los procesos pues, van evolucionando y es una edad en la que, bueno, un rango de tiempo en el que da tiempo a experimentar. Uno de los hitos más grandes fue cuando se abrió el Centro Cultural Miguel Delibes hace 16 años, donde, como decía el maestro López Cobo, zamorano de Toro, decía la Orquesta Sinfónica de Castilla y León es una joya, pero necesita su joyero. Por fin consiguió su joyero. Bueno, porque hay grandes orquestas míticas que trabajan en lugares, en cámaras mucho peores que el Miguel Delibes, que casi es una referencia europea, ¿no? Eso es algo que deberíamos también sacar pecho. Desde luego, tener una sala así en Castilla y León es un orgullo tremendo, es una de las mejores salas de España y no solo eso, sino que realmente a nivel europeo juega en primera, pero con mucha dignidad. Y entonces este tipo de cosas hacen también que ahora, al tener un equipo más internacional, con Thierry Fischer, también los maestros asociados Vasily Petrenko y la directora Eileen Chan, grandes referencias internacionales, pues la gente en otros países pues dicen, quizá yo no he escuchado hablar de esta orquesta, pero mira qué maestros tienen y mira qué sala tienen. Entonces ya se empiezan a interesar y entonces poco a poco dentro de este proceso de desarrollo se ve que esta internacionalización pues va a tomar una consolidación, un peso importante, que no solo sea ir a un sitio muy importante una vez, sino que se convierta en una de las actividades regulares de la orquesta y poquito a poco, con mucho trabajo y mucho estudio de cada uno de los músicos y mucho entusiasmo y apoyo de nuestro público y, como bien dices, de nuestras instituciones, lo estamos consiguiendo. O sea que se ve un futuro incluso más prometedor de lo bonito que tenemos ahora. Qué bien, qué bien. Tengo aquí a 3 contertulios con un claro perfil cultural, ¿eh? No sé si musical, en el caso de David sí, de hecho él se dedica en su tiempo libre a ciertas cosas musicales, ¿verdad, David? Sí. También te quieren hacer alguna pregunta, David. Sí, pues le quería preguntar, porque yo creo que es uno de los éxitos de la música clásica de las últimas décadas, yo considero, es que se ha adaptado a otros estilos musicales, se ha incluido, recuerdo Laurent Garnier en el tema de la música electrónica, Metallica incluso en la música heavy, Los Planetas en música indie pop. ¿Cree que esa es una de las maneras que es un éxito que la música clásica se haya introducido a otros estilos musicales para poder llegar a un mayor público y que ese público sea su vía de entrada para finalmente, con el paso del tiempo, apreciar un concierto de música clásica pura y dura? Desde luego, yo creo que la música clásica es que en realidad parece que se define con un marco muy restrictivo. O sea, eso de clásico es muy extraño. ¿Qué quiere decir esto de clásico? Es una tradición pues simplemente que viene de hace mucho tiempo y por eso parece que es clásico. Pero en realidad pues escuchaba hablar incluso de música del alma, música culta, música... Hay un montón de definiciones de la música clásica, pero en realidad un buen rock, una buena música electrónica donde hay una sustancia y una elaboración bastante, hecha con una construcción importante, mantiene los mismos patrones que la música que toca una orquesta. Entonces, este tipo de puntos de encuentro, por ejemplo, acabamos de hacer nuestro concierto de ferias donde hemos hecho bandas sonoras, ¿no? Y eso, claro, es un lleno absoluto. Siempre dentro del entorno del cine, pues, por ejemplo, se colabora con la Seminci, se toca la banda sonora con la película. Esto se anunciará dentro de poco, la colaboración de este año, y hay miles de opciones de abrirse el campo para no solo ceñirse en esa cosa tan maravillosa que son las sinfonías de Beethoven o los poemas sinfónicos de Strauss, sino llegar
llegar mucho más allá. De hecho, también, por ejemplo, tenemos iniciativas que son, pues, quizá más clásicas, pero que ayudan a abrirse desde otros terrenos. Por ejemplo, tenemos un abono que se llama Historias Musicales, que cuando, por ejemplo, tocamos una obra inspirada en una historia, ya sea de literatura o algo de la vida real, pues no sé, el Quijote de Strauss o la Cenicienta, o pues entonces ayudamos a nuestro público que lo entiendan enviando un mail antes diciendo las conexiones que hay entre lo que van a escuchar y esa historia que quizá conocen. Y entonces, bueno, pues ahí construimos un puente más para que se den cuenta de que esto les gustaba y no lo sabían todavía, ¿no? Y entonces, pues por eso venir a descubrirlo, pues conlleva muchas sorpresas, ¿no? Bueno, hay que experimentar, ¿verdad? E innovar. Carmen. Estaba pensando conforme se desarrollaba la entrevista que es verdad que hay que felicitaros por la apuesta por esa orquesta joven de la OSIL, y ahí en ese sentido también pensaba yo en el público joven, siempre tan difícil de atraer a un auditorio. Comentaba José Luis que igual esa clase social más alta que se puede ver en un auditorio, pero lo que se ve poco quizá es a gente muy joven en esos auditorios. ¿Trabajáis en esa línea para atraer? Ahora hablabas, por ejemplo, de la música de cine y algunas otras cosas que quizás hayan sido atractivas para ese público. ¿Se trabaja en ese sentido? Desde luego, bueno, incluso los conciertos más clásicos, por ejemplo, hace unos días dimos un concierto en Soria con una de las grandes estrellas del clarinete, y esto atrajo gente joven clarinetista de muchísimos sitios. Venía gente hasta de Francia a escuchar a este clarinetista, y después firmando autógrafos se veía una cantidad tremenda de gente muy joven que vive esto con mucho entusiasmo. Pero es verdad que estas personas ya están dentro del terreno de la música. Pero también nosotros tenemos un proyecto de conciertos para escolares y familias. Y bueno, el año pasado ofrecimos 6 programas que se tocaban pues, distintas veces, y acercó a más de 20.000 niños de colegios de Castilla y León. Y entonces estas futuras generaciones pues, ya han tenido la impresionante experiencia de venir al Delibes y ver a toda esa gente tocando también encima de un escenario. Además de eso, pues también tenemos mucha involucración con temas sociales. Tenemos nuestro programa con centros de educación especial, y después también distintos colegios que bueno, están en entornos quizá con más riesgo de exclusión social. Allí se imparten clases de música todas las semanas, ya sea por nuestros músicos o por profesores invitados, y esto hace que realmente se deje una huella en estas nuevas generaciones muy fuerte y muy significativa. Porque una fusión, por ejemplo, voy a decir una barbaridad, pero bueno, seguramente mucha gente lo esté pensando. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León, con Quevedo, que vimos que arrasó el otro día aquí en Valladolid, colas kilométricas, no sé, fueron 14.000 chavales. Eso es impensable, ¿no? No, o sea, aquí se ha actuado con los Celtas Cortos, se ha actuado con Rafael, se han hecho un montón de actuaciones fuera de estos marcos estrictamente clásicos. Es verdad que, bueno, que eso, de eso a una sinfonía de Mahler, pues hay mucho trecho, ¿no? Pero habría mucho que ensayar, ¿no? No, pero bueno, que desde luego la música clásica es muy abierta, o sea, que la gente que se dedica a eso, pues gente muy normal y muy dentro de la sociedad. Parece que están en la cueva pensando en Schopenhauer, pero no es así. O sea, que realmente hay una conexión muy natural y muy directa con todo esto, y que simplemente, bueno, quien se acerque pues verá que es así, ¿no? Guillermo. Buenas noches. Esta idea de la hostil joven, que es digna de alabar, venía a una idea. A mí también me preocupaba lo de la gente joven, pero la gente joven que se dedica a la música. Es decir, aquellos que quieren ser profesionales en lo suyo, y parece que sigue siendo uno de esos ámbitos donde todavía muchos padres dicen aquello de eso no se come, porque es verdad que ser profesional en la música requiere mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pero yo quería preguntarte si hay posibilidad de que estos jóvenes que ahora están trabajando con este nuevo proyecto de la Hostil Joven acaben siendo miembros de la Hostil, o que puedan dedicarse profesionalmente a la música en otras orquestas. Puedan comer de ello, como básicamente. Es decir, decirles a sus padres, me gano la vida de esto. Desde luego, eso es una situación que hay muchísimos músicos que la han vivido, ¿no? Y bueno, hijo, ¿de qué vas a vivir, no? Yo mismo le tuve que decir a mis padres, que son ingenieros, bueno, no hay profesores de matemáticas, no puedo ser yo profesor de música, y así lo entendieron.
¿no? Bueno, pues si al niño le gusta, pues nada. Pero desde luego, estos jóvenes nosotros quisiéramos que acabasen siendo los mejores de ellos, los miembros de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León del futuro, ¿no? Y estamos convencidos de que va a ser así. Después también intentamos construir como una especie de formación continua para hacerle seguimiento. Van a venir a tocar en algún programa de la orquesta, ir integrándoles poco a poco, construir ese puente. Sin duda, si no tuviésemos el puente sería mucho más difícil, pero al construirlo, pues supongo que será mucho más natural. Es verdad que ahora mismo hay un boom de músicos excelentes españoles. Es muy difícil conseguir un trabajo en una orquesta, realmente difícil. Y muchos de ellos pues acaban trabajando en Alemania, en Escandinavia, en Estados Unidos, etc. Pero es verdad que bueno, hay un relevo generacional. En concreto, casi todas las orquestas se fundan en España en los años 90. Con la creación de las comunidades, a finales de los 80, a principios de los 90, se crean las orquestas. Y entonces, bueno, dentro de unos años, cuando esos, digamos, pioneros de las orquestas españolas se jubilen, pues va a haber mucha rotación. Y bueno, es verdad que también se pueden dedicar a miles de cosas más, desde lo que yo he hecho, dedicarme a la gestión cultural, ¿no? O los técnicos de sonidos que tenemos en la televisión, o la docencia, o miles de cosas donde realmente todas estas cualidades que uno desarrolla como músico, que es el trabajo en equipo, el saber escucharse, desarrollar unos patrones muy complejos de lógica y demás, pues se pueden aplicar y extrapolar a muchísimos otros campos. ¿Tocas algún instrumento? Yo soy pianista. Ah, vale. Nos ha faltado el piano, fíjate, hemos puesto ahí varios instrumentos, bueno. El piano no lo sabíamos. Bueno, Jesús Herrera, gracias por estar aquí de nuevo en Cuestión de Prioridades. Suerte y, bueno, que siga el éxito, ¿no? de tanto abono en el Centro Cultural Miguel Delibes y que vengan de otras provincias, que también es importante. Desde luego, muchísimas gracias.